¿Alguna vez te has preguntado qué secretos, bromas y locuras ocurrieron detrás de cámaras de hechizada? Desde movimientos de nariz accidentales que se volvieron icónicos, hasta rivalidades, tragedias reales y cambios de elenco que casi arruinaron la serie, esta comedia de brujas cambió la televisión para siempre. Hoy te traigo 15 hechos rarísimos, fascinantes y a veces desgarradores, que harán que veas a Samantha y su escoba con otros ojos. Prepárate para sorprenderte. Número 15. Controversia legal con Me casé con una bruja. En 1964, cuando se estrenó Hechizada, otra cadena estaba desarrollando una serie casi idéntica llamada Me casé con una bruja. Ambas presentaban la historia de una bruja casada con un mortal que debía ocultar sus poderes. Esto generó acusaciones de plagio y tensiones legales. Sin embargo, sí se descubrió que ambos proyectos habían surgido de manera independiente, inspirados por la misma fuente, una película de 1942. Finalmente, Hechizada triunfó en audiencia y se convirtió en un gran éxito, mientras que la otra serie nunca llegó a concretarse. Esto explica el aviso legal que aparecía en los primeros episodios. Número 14. Efectos especiales revolucionarios para la época. Los efectos especiales de la serie eran absolutamente revolucionarios para la televisión de los años 60, aunque hoy parezcan encantadoramente primitivos. Cada episodio requería decenas de trucos de cámara, una edición cuidadosa y técnicas prácticas muy ingeniosas. Para hacer que los objetos aparecieran y desaparecieran, utilizaban la técnica de detener la cámara, añadir o quitar el objeto y continuar grabando, creando una transición aparentemente mágica. Para las escenas de levitación se usaban cables invisibles y una pantalla azul primitiva. También lograban que Samantha apareciera en dos lugares al mismo tiempo cuando Elizabeth Montgomery interpretaba tanto a Samantha como a su prima Serena. Para esto, Elizabeth tenía que filmar la escena dos veces con diferentes vestuarios, actuando contra un espacio vacío, y luego ambas tomas se combinaban mediante técnicas de composición óptica. Número 13. Feminismo sutil y progresismo de la serie. La serie era sorprendentemente progresista y feminista para su época. Samantha tenía poder sobrenatural y elegía usarlo según su propio criterio, ignorando incluso las objeciones de su marido Darrin. Los guionistas, muchas de ellas mujeres, escribían a Samantha como una mujer con agencia, a que elegía la vida doméstica por voluntad propia y no por obligación. Elizabeth Montgomery siempre defendió esa integridad del personaje y más tarde explicó que la serie presentaba ideas feministas de forma sutil para una audiencia masiva. Número 12. Legado cultural masivo. Hechizada no solo fue un éxito durante su emisión original, sino que se convirtió en un fenómeno global. La serie ha sido retransmitida constantemente desde 1964, llegando a nuevas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó. Fue emitida en más de 100 países, traducida a decenas de idiomas e inspiró innumerables remakes, homenajes y parodias. En 2005 se lanzó una película protagonizada por Nicole Kidman y Will Ferrell que reinterpretaba el concepto. Aunque recibió críticas mixtas, demuestra el impacto duradero de la serie. Además, estableció muchos de los elementos que hoy son estándar en la comedia sobrenatural: la bruja que intenta vivir como humana, el mortal confundido, la familia mágica entrometida y los efectos visuales creativos. Series como Sabrina, La bruja adolescente o Charmed deben mucho a este legado. Número 11. Dramas y tragedias detrás de cámaras. Detrás de ese adorable movimiento de nariz y de los efectos mágicos, existía una historia llena de dramas, rivalidades intensas y secretos. Desde vidas ocultas hasta muertes que obligaron a cambiar la historia, Hechizada tenía un trasfondo tan complejo como su propia narrativa mágica. Número 10. El movimiento de nariz icónico. El icónico movimiento de nariz de Samantha, uno de los gestos más reconocibles de la televisión, surgió de forma completamente inesperada durante los ensayos de la serie Hechizada. Mientras el equipo preparaba las primeras escenas, Elizabeth Montgomery hizo ese pequeño gesto facial casi por accidente.
Se dice que lo realizó en un momento de frustración durante un ensayo, moviendo ligeramente la nariz como si fuera un tic nervioso mientras intentaba encontrar la mejor forma de mostrar que Samantha estaba usando su magia. El director notó inmediatamente ese detalle y entendió que había algo especial en ese gesto. En lugar de descartarlo, decidió incorporarlo a la serie como la forma característica en la que Samantha activaba sus poderes mágicos. Montgomery comenzó entonces a perfeccionar el movimiento, transformándolo en algo elegante, sutil y muy distintivo. Aunque parece un gesto simple en pantalla, requería un control facial muy específico. A Montgomery no movía solo la nariz. El movimiento implicaba coordinar el labio superior y varios músculos del rostro de forma precisa para crear ese efecto ondulante tan característico. Esa coordinación es justamente lo que hacía que fuera tan difícil de imitar. Con el tiempo, ese pequeño gesto se convirtió en una verdadera marca registrada del personaje. Millones de espectadores alrededor del mundo intentaron reproducirlo frente al espejo, pero muy pocos lograban hacerlo exactamente igual. Muchas personas podían mover un poco la nariz, pero replicar el movimiento exacto de Montgomery era sorprendentemente complicado. El gesto se transformó en un símbolo cultural de la serie. Cada vez que Samantha movía la nariz, el público sabía que algo mágico estaba a punto de ocurrir. Este detalle tan simple ayudó a fortalecer la identidad visual del personaje y contribuyó a que Hechizada se volviera inmediatamente reconocible para varias generaciones. Lo más curioso es que algo tan pequeño, nacido de forma espontánea en un ensayo, terminó convirtiéndose en uno de los gestos más famosos en la historia de la televisión. Número 9. Agnes Moorehead y el poder de Endora. Endora, la poderosa, elegante y constantemente crítica madre de Samantha, fue interpretada por Agnes Moorehead, una actriz legendaria del cine y la televisión que ya tenía una carrera impresionante y 4 nominaciones al Oscar antes de participar en Hechizada. Su reputación como actriz dramática era enorme, lo que hizo que muchos se sorprendieran cuando aceptó trabajar en una comedia fantástica para televisión. Inicialmente, Moorehead dudó bastante en aceptar el papel. Temía que la serie fuera demasiado ligera para su estilo de actuación y que el personaje no tuviera suficiente profundidad para alguien con su trayectoria. Sin embargo, después de leer los guiones con más atención, se dio cuenta de que Endora podía convertirse en un personaje muy especial, una figura poderosa, sarcástica y extremadamente dominante, que también aportaría gran parte del humor y los conflictos de la historia. Cuando finalmente aceptó el papel, decidió interpretarlo con toda la intensidad teatral que la caracterizaba. Sus miradas fulminantes, su tono de voz dramático y su forma elegante de despreciar a Darin transformaron a Endora en uno de los personajes más memorables de la serie. Su estilo exagerado y sofisticado contrastaba perfectamente con el mundo cotidiano de los mortales, creando muchas de las escenas más divertidas del programa. Al principio, la relación profesional entre Moorehead y Elizabeth Montgomery fue algo tensa. Ambas eran actrices fuertes, con estilos diferentes y personalidades determinadas. Número 8. Elizabeth Montgomery y la revolución de Samantha. Elizabeth Montgomery, hija del famoso actor Robert Montgomery, terminó convirtiéndose en el corazón y el alma de la serie Hechizada. Su interpretación de Samantha tenía un carisma magnético que conquistó inmediatamente al público. Sin embargo, lo que muchos no saben es que al principio la actriz no estaba convencida de aceptar el papel. Cuando el proyecto llegó a ella, lo consideró demasiado ligero e incluso un poco frívolo, temiendo que el personaje fuera solo otro estereotipo de esposa ingenua en una comedia fantástica. Durante meses, los productores intentaron convencerla de reconsiderar. Montgomery era muy cuidadosa con sus decisiones profesionales, en parte porque quería construir una carrera sólida, digna de la reputación de su padre. Después de mucha insistencia, finalmente aceptó participar, pero estableció una condición muy clara. Samantha no podía ser simplemente una esposa tonta o una figura decorativa dentro de la historia. Exigió que el personaje fuera retratado como una mujer fuerte, inteligente y con dignidad propia.
Gracias a esa exigencia, Samantha terminó siendo escrita de una forma mucho más compleja de lo que se había planeado inicialmente. Aunque tenía poderes mágicos extraordinarios, el verdadero conflicto del personaje no estaba solo en la magia, sino en su decisión consciente de vivir como una persona común por amor. Samantha elegía cuándo usar sus poderes y cuándo no hacerlo, y esa libertad de elección se convirtió en una parte esencial de su identidad. Este detalle transformó completamente al personaje y le dio una profundidad inesperada para una comedia televisiva de los años 60. Samantha no era solo una bruja simpática que generaba situaciones divertidas, también representaba a una mujer con autonomía, capaz de defender sus propias decisiones, tanto frente a su excéntrica familia mágica como frente a las expectativas sociales de la época. Con el tiempo, el público comenzó a verla como algo más que un simple personaje cómico. La elegancia, el humor y la seguridad que Montgomery aportó al papel hicieron que Samantha se convirtiera en una de las figuras femeninas más memorables de la televisión. Muchos espectadores la veían como un ejemplo de mujer moderna, capaz de equilibrar su vida familiar, su identidad personal y sus poderes extraordinarios. Hoy es evidente que la insistencia de Montgomery fue fundamental para moldear al personaje. Su interpretación no solo definió el tono de la serie, sino que también ayudó a convertir a Samantha en una figura revolucionaria para su época, adelantándose a debates sobre independencia femenina que se volverían mucho más comunes en las décadas siguientes. Número 7. Dos Darrin y el drama detrás de la sustitución. Durante las 8 temporadas de Hechizada hubo 2 actores que interpretaron a Darrin Stephens, y este cambio se convirtió en uno de los más comentados y polémicos en la historia de la televisión. Dick York fue quien dio vida a Darrin desde 1964 hasta 1969, interpretando al marido mortal de Samantha con un estilo tranquilo, encantador y lleno de química con Elizabeth Montgomery. Sin embargo, York sufría de un dolor crónico en la espalda, resultado de una grave lesión que había sufrido años antes durante el rodaje de una película. Este dolor hacía imposible continuar con el ritmo extenuante de la serie, que incluía largas jornadas de grabación y constantes exigencias físicas y emocionales. Ante la necesidad de reemplazarlo, los productores recurrieron a Dick Sargent, quien en realidad había sido la primera opción cuando la serie comenzó en 1964, pero en ese momento no pudo aceptar el papel debido a compromisos contractuales. Sargent asumió el papel en la 6ª temporada y continuó hasta el final de la serie en 1972, interpretando al mismo personaje como si siempre hubiera sido él, sin ninguna explicación dentro de la historia. El cambio dividió a los fans. Algunos preferían el estilo más relajado y romántico de York, mientras que otros apreciaban la presencia elegante y carismática de Sargent. Con el tiempo, ambos actores desarrollaron una amistad genuina, apareciendo juntos en convenciones y entrevistas, bromeando sobre cómo ambos fueron Darrin. Hoy, décadas después, el debate entre los fans sobre cuál Darrin fue mejor sigue más vivo que nunca. Y la historia detrás de este cambio es recordada como un ejemplo de los sacrificios y desafíos que los actores enfrentan detrás de cámaras. Número 6. Cancelación abrupta y final anticlimático. Hablemos ahora del final de la serie, que fue tan abrupto como polémico. Después de 8 temporadas exitosas, Hechizada fue cancelada en 1972. No fue porque la audiencia hubiera caído drásticamente. De hecho, la serie todavía mantenía buenos niveles de audiencia y podría haber continuado. La verdadera razón fue que Elizabeth Montgomery estaba agotada y lista para seguir adelante. Después de 8 años interpretando el mismo personaje y filmando más de 250 episodios, sentía que ya había dado todo lo que podía a Samantha. Quería explorar otros roles, hacer trabajos más serios y tener una vida fuera del exigente ritmo de la televisión semanal. Finalmente dio un ultimátum a los productores. Esa sería su última temporada. Sin su estrella principal, los productores sabían que la serie no podía continuar, así que decidieron terminarla. Lo más impactante es que el último episodio no fue escrito como un final. Era simplemente un episodio más, sin despedidas ni cierre de las tramas principales.
Esto ocurrió porque durante la grabación no se sabía si la serie sería renovada. Cuando se confirmó la cancelación ya era demasiado tarde. Así, ese episodio común terminó convirtiéndose en el final oficial, dejando a millones de fans decepcionados. Número 5. Dick Sargent y su vida oculta. Algo que sorprende a muchos es que Dick Sargent, el segundo Darrin, era gay en una época en la que ser abiertamente homosexual en Hollywood podía destruir una carrera. Vivió en secreto durante décadas, ocultando su orientación para no perder oportunidades laborales, especialmente en papeles románticos. Durante los años de la serie tenía una pareja estable con quien vivía discretamente, pero públicamente mantenía la imagen de un hombre heterosexual soltero. No fue hasta 1991, y casi 20 años después del final de la serie, que decidió hacer pública su orientación. A partir de entonces se convirtió en activista por los derechos LGBTQ+, y habló abiertamente sobre el dolor de haber tenido que esconder su identidad durante tanto tiempo. En entrevistas confesó que durante la serie tenía que interpretar al marido heterosexual perfecto, mientras negaba quién era en la vida real, lo que lo hacía sentir como un impostor. Murió en 1994 a los 64 años por cáncer de próstata, pero sus últimos años fueron los más auténticos de su vida. Número 4. Beso interracial pionero. Algo que demuestra lo adelantada que estaba la serie es que presentó uno de los primeros besos interraciales en la televisión estadounidense. Esto ocurrió solo 3 años después del famoso beso entre Kirk y Uhura en Star Trek. En un episodio de 1970, Samantha besa a un personaje afroamericano interpretado por el actor Rockne Tarkington. En el contexto de la América de 1970, donde la segregación racial había terminado legalmente pero el racismo seguía muy presente, esto fue revolucionario y extremadamente controversial. Muchas estaciones del sur de Estados Unidos se negaron a emitir el episodio y hubo amenazas de boicot por parte de grupos conservadores. Elizabeth Montgomery, quien era políticamente progresista y apoyaba el movimiento por los derechos civiles, insistió en que el episodio se emitiera sin cambios, utilizando su influencia como protagonista para empujar los límites sociales. Número 3. Muertes trágicas y reemplazos. Aquí viene una parte más oscura que cambió el tono de la serie. Durante la producción hubo varias muertes trágicas dentro del elenco que obligaron a reescribir personajes y tramas completas. La más impactante fue la de Alice Pierce, quien interpretaba a la entrometida vecina Gladys Kravitz en las 2 primeras temporadas. Alice ya había sido diagnosticada con cáncer de ovario antes de que comenzara la serie, pero aún así aceptó el papel y trabajó mientras pudo. Su interpretación cómica de la vecina histérica, que constantemente veía la magia de Samantha pero nunca era creída por su esposo Abner, fue absolutamente brillante. Alice llegó a grabar episodios mientras recibía quimioterapia, ocultando su enfermedad del público y de muchos de sus compañeros. Tristemente, murió en marzo de 1966 a los 48 años, poco después de ganar un Emmy póstumo. Los productores tuvieron que reemplazarla con otra actriz, a Sandra Gould, quien interpretó una nueva versión del personaje sin explicación dentro de la historia. Otro caso fue el de Paul Lynde, quien interpretaba al tío Arthur. Murió en 1982, años después del final de la serie, pero su fallecimiento prematuro a los 55 años por un ataque cardíaco impactó profundamente a los fans. Número 2. El trágico final de Elizabeth Montgomery. Después de Hechizada, Elizabeth continuó trabajando en televisión y en proyectos dramáticos que demostraron su talento más allá de la comedia. Ganó premios y reconocimiento, pero nunca logró escapar completamente de la sombra de Samantha. Tenía sentimientos encontrados, orgullo por el éxito de la serie, pero también frustración por no ser valorada en otros roles. En 1995 fue diagnosticada con cáncer de colon. Mantuvo su enfermedad en privado y continuó trabajando hasta que ya no pudo más. Murió el 18 de mayo de 1995 a los 62 años, apenas 8 semanas después del diagnóstico.
Su muerte conmocionó al mundo del entretenimiento y a millones de fans. Número 1. Introducción mágica y nostálgica. ¿Recuerdas esa sensación mágica cada vez que Samantha movía la nariz y las cosas simplemente sucedían? Ese gesto icónico que todos intentamos imitar frente al espejo, esperando en secreto tener poderes mágicos ocultos. Pues bien, hoy hablamos de Hechizada, la serie que desde 1964 nos enseñó que ser una bruja casada con un mortal común era la receta perfecta para la comedia, el caos y momentos absolutamente inolvidables. Y ahora que conoces los secretos, tragedias y maravillas que se escondían detrás de Hechizada, déjame preguntarte algo. ¿Serías capaz de ver a Samantha mover la nariz sin imaginar toda la magia, el esfuerzo y los dramas que hicieron posible esta serie? Si estos datos te sorprendieron, te hicieron reír o te dejaron con la boca abierta, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Aquí seguimos explorando la magia, los misterios y las curiosidades de tus series y películas favoritas como nunca antes.